Bueno, bienvenidos a otro episodio. Contame, mono, me Y hiciste la semana pasada, me hiciste una recomendación bizarra de un grupo australiano. Contame un poco de qué se trata. claro, estamos hablando de un disco que se llama Polygon Wonderland y la banda es King Gizzard and the Lizard Wizard, que es efectivamente una banda australiana. Es una banda que creo que es se formaron en 2010, una cosa así. Mm, Y bueno, ya vienen activos 16 años mm. y sacaron este disco que para mí es un discazo absoluto que raja la tierra. Como te digo, yo no soy de escuchar mucha música de ahora, entonces no soy parámetro de Mm. nada, Este pero disco es 2017, leí, ¿puede ser? sí, sí, fue un año. En 2017, esta Sí, que sacaron 5 discos. es una banda muy, muy prolífica, están locos en el mejor sentido de la Sí, sí, palabra, sí. locos lindos, Me hace acordar mucho a especialmente Frank la Zappa, por gente ejemplo, que melancólica. decís, tenés, en el ¿Qué? sentido que tienen discos re complejos, y yo escuché Polygon Wonderland y dije, les debe haber tomado mucho tiempo, porque es complicado. Y no, los flacos hicieron 5. Fue el año que dijeron vamos a sacar 5 discos este Sí, año, y sí. lo sacaron, Mm. y sacaron este disco también, y uno podría pensar, ok, bueno, si estás paleando 5 discos en un año, no van a ser grandes discos, pero este es, No, bueno, no, de lo que yo no pensé en no serán grandes discos, sino van a ser discos poco complejos. Y Sí, cuando vos escuchás el disco que es y complejo, dijo, por ahí les tomó un año. no, te sacaron así nomás. Pero para mí es el mejor disco que hicieron. Yo Ok. aún no escuché toda la discografía de ellos, debe haber escuchado 15 discos de ellos más o menos, Mm. pero para mí este es por lejos el mejor disco que hicieron, lo cual es muy gracioso que lo hayan hecho en ese pico de productividad y creatividad que tuvieron. Y para mí es el mejor disco que yo he escuchado, por lo menos mi disco favorito que ha salido en este siglo. Ujú. O sea, ya de los últimos 26 años, si me es decir, un disco elegí para mostrar a la gente de los 70s, 80s y 90s qué hacen en tu época, es tomá, este. Es lo que haría yo por lo menos. Contanos un poco de qué se trata la banda, porque yo escuché, a ver, escuché solo este disco, no escuché nada de otro. Da la impresión de una banda muy sofisticada, que no te complacen nunca con un 4x4. Creo que no existe en todo el disco. O sea, hice lo contrario que haces con cualquier otro disco, que es, acá metí un 7 cuartos, o acá metí un 5 cuartos, que a veces pasa en Radio, que a veces pasa en Pink Floyd, a veces pasa en Yes, pero sin una orquestación terrible, porque se escucha mucho la viola, de hecho se escucha mucho la viola seca, eso me... Pero leí que nació como una banda garage. Y me cuesta Sí, muchísimo, me parece paradoxal que una banda que llegó a un, digamos, a un estilo tan pulido, tan complejo, haya empezado, si es que empezó como una banda garage. sí, es una gran pregunta. A ver, yo creo que en el centro de todo esto está, digamos, el líder de la banda. Si bien es una banda pluricéntrica en común, tenés este loco que es Stu Mackenzie que lidera la banda y el tipo es como una especie de supernova de creatividad y talento. ¿Qué toca el chabón? Entonces, Qué hace en la banda to- en particular? canta, toca la viola, también toca otros instrumentos, toca así. En realidad, esta banda, muchos de ellos son multiinstrumentalistas, pero no de tocar dos cosas. Mm. Tocan cuatro, cinco, seis cosas. De hecho, creo que por varios años tuvieron dos bateristas al mismo tiempo. Y esos bateros también tocaban otros instrumentos. O sea, es como, Ah, es es una una banda de... locura. O sea, por eso me hizo acordar mucho a... Con un sonido completamente diferente, porque estoy mezclando los finales 60 y 70, me hizo mucho acordar a Frank Zappa. Ujú. Sobre todo por el tiempo inusual, digamos, y el hecho de ser prolífico. Porque Frank Zappa podía llegar a sacar, no sé, 6 discos por año y eran todos más complejos que la mierda, por eso digo. Me hizo acordar mucho. Sí, Para mí fue ese gran shock, digamos. Che, loco, ¿cómo les debe...? Está bien, el disco es corto. Tiene el primer tema, que es Ayúdame mono con los nombres, que es bastante largo, Standing Castle, que es medio, que tiene es un una, tema de 10 minutos. que es un Es tema de 10 una minutos, obra pero el maestra resto tiene absoluta al 3 2 principio del minutos disco. y el resto de los temas tienen 3 minutos en mediana, digamos. Sí, En promedio tienen 3 minutos. Entonces yo creo que sí, más. el disco no debe pasar los 30 y pico de minutos, o A 40, ver, perdón. 43, 44 minutos. Está bien, no es un disco, digamos, no es corto, pero no es un disco no sé, de 70 minutos, 60. Sí, pero a ver, ¿cuánto dura Sgt. Peppers?
Pero sí, no te me pongas a la defensiva, Claro, negro. Es un disco que me decís, hice 5 y discos entre los 5 hice un disco como este. sí, igual, de vuelta, es un montón. Es una locura este disco. Bueno, decime entonces un poco quiénes, digamos, son el alma de la banda. No sé si es una banda que giró mucho en términos de rotación de integrantes. Me decís que el violero y el vocalista, violero y vocalista al mismo tiempo, es como el alma mater de la banda. ¿Y qué más tenemos? La verdad, honestamente, no sé mucho respecto a los integrantes, porque siempre se me hizo muy como un colectivo esta banda. Si bien hay Suena a talentos eso, es individuales verdad. muy fuertes, realmente funcionan como una banda. Mm, es cierto. Entonces, y no soy tan fanático de la banda de haber leído un montón respecto de las personalidades individuales, así que no sé cómo es la dinámica dentro del grupo, honestamente. Yo creo que fue un caso de, sí, estuve por ahí el centro de todo, pero es un caso de Dios los cría y ellos se juntan porque los otros también son unos limados en las capacidades que tienen de lo que pueden tocar y cómo intercambian Exacto. roles. Entonces, también está eso. Pero respecto a lo que decías que arrancaron como una banda Eso era la garage, otra pregunta, da ¿no? ¿Cómo, igual. cómo bascularon de una... ¿Cómo fue que pasó eso, digamos? Yo escuché algunos de los primeros discos y ya había limadura ahí, ya había complejidad. O sea, este estudio para mí es una paradoja porque les dijo, Hagamos una banda para tocar cosas que vayan saliendo así nomás, canciones fáciles". Pero no eran canciones fáciles, Los eran engatusó. lo que Se puede para decir él que los era engatusó. fácil. Nunca fueron cuadrados, nunca no sabían tocar, pero al mismo tiempo hay muy poca pretensión en la música de ellos. No están Ok, haciendo cosas progresivas para que digan, uy, qué complejo. No les importa nada. O sea, les importa hacer lo que tienen ganas de hacer y mm. listo. Y justo resultan ser muy talentosos Sí, sí, de y hecho, de como hecho decís, todo por el varita disco mágica. este en particular, que ya, o sea, la banda ya, si vos me decís que es de principios del 2000, este disco es del 2017, Polygon Wonderland, y hay algo que le suma mucho a favor, es que suena muy espontáneo. No suena como, bueno, hicimos este corte, tenemos tanto, tenemos estos compases que, es como que vas navegando muy fácilmente con los temas, ¿viste? Es el Sí, contrario, quizás, de, para ponerlo con una banda casi progresiva, del lado oscuro de la luna, donde vos ves que todo está remachado, está todo retrabajado, etcétera, etcétera. Pensás hasta que se divirtieron grabándolo. sí. Quizás haya sido el caso, ¿no? Porque también leí que es un disco que salió a dominio público, no está en Spotify, bueno, yo no lo agarré en Spotify porque se fueron y porque básicamente el disco lo regalaban para descargar en internet. Sí, Lo cual sí, es open source, total, Lo cual sí. es un concepto muy curioso para el estado de la música actual, digamos, ¿no? Que, Ujú. o sea, que el artista está ganando muy poco, que lo que paga Spotify por las escuchas, si vos ves realmente los números mono, te querés matar. Sí. Sí, sí. Y hacer una cosa así. Yo me pregunto cómo viven, ¿no? ¿Vivirán de la gira? ¿Girarán mucho? ¿Hacen No, otra a cosa ver, aparte? venden discos también, es una banda que es para mí de las bandas más fuertes que hay, más allá de lo que, cómo pueda jugar el talento que tienen o la música, es una banda que hay Mm, gente que lo sigue en serio en todos lados. Y sí. sí, giran. Yo lo fui a ver en vivo el año pasado, a fines del año pasado, tocan muy bien en vivo y era un concierto bastante grande. ¿En Holanda lo fuiste a Por lo ver? menos 10.000 personas seguro había, por ahí 20.000. Sí, en Holanda. Y contame un poquito de la experiencia, ¿cómo fue eso? Estuvo muy bueno. Realmente tocan muy bien. O sea, lo que hacen en el estudio no están cortando y pegando para llegar a un buen resultado. Te das cuenta que. Sí, pero el tema es que lo que tiene esta banda, que es una locura, es que tienen un montón de géneros. Ni siquiera son solo una banda de rock, que el rock es un género Ok, muy amplio, ¿no? eso Y me tenés interesaba. muchos Sí, sí, leí también que ejemplos. estaban metidos mucho con Tool, por ejemplo. Cosa que. Claro, exacto. Ok. Eh, entonces es como que varían un montón en disco a disco. A veces en el mismo año, ¿viste? Sacan dos discos y uno es muy distinto al otro, Dios casi en mío, género. ¿Sí? ¿Cómo el puede ser la poder de la misma banda? creatividad es terrible, boludo. Es una supernova de creatividad esta Es banda. excelente, me encanta. Eh, Y si así que tendríamos que sí. hablar de Polygon Wanaland, ¿en qué? Ya sé que, digamos, es
nunca se puede encasillar todo el todo y no está bien quizás hacerlo, pero ¿dónde lo meterías? ¿Qué de género? Mm. Sí, sí, este es un disco de... Es un disco de rock progresivo, Mm, puedo llegar a decir, pero le tenés que poner un asterisco ahí al lado cuando mm, dice progresivo. Pero sí, 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 no apto para puristas abajo, quizás. sí, sí. Es un disco de rock progresivo que le podría gustar un montón a la gente que normalmente se embola con el rock progresivo. Totalmente, Ese sí, sería. totalmente, es mucho más dinámico quizás. De hecho tenés... Habla un poquito de, digamos, de... No sé, de la atmósfera del disco, de cómo se hizo, de qué es lo que te llama la atención, hablando más del disco y no de la banda ahora. Hablando del disco, el disco tiene un sonido que para mí es hermoso y se siente, si bien hay momentos donde hay ecos y como cosas como si generara una distancia, sentís que está grabado. La sensación que tengo es como si estuvieras escuchándolo sucediendo en un living de mediano tamaño donde no hay mucho eco. Es como Mm, muy de departamento, está como muy cerca tuyo el sonido, ya desde el primer momento. sí, sí. Es un sonido muy poco pretencioso y muy directo, No, muy no, sí, sí, cercano. parece que está grabado en, digamos, eh, en un estudio en la casa de alguien, digamos. Sí, Sin mucha producción, sin mucha, digamos. De hecho, me llama mucho la atención a qué punto están limpias las violas. sí, es re limpio, Tienen algunas aun cuando tienen cositas, ¿no? distorsión. Pero si, o sea, tiene mucho menos efecto que una viola de Robert Fripp, por ejemplo, de King Crimson. Es muy bonito como está todo. Mm. La otra cosa que tiene el disco es que realmente siento que es un disco conceptual en que las canciones están tan bien ordenadas al punto que por momentos sentís que es casi la misma canción. Hay discos donde las canciones tienen mucha más individualidad y están más separadas, pero este disco me es difícil Sí. temas específicos. Cuando me agarran ganas de escuchar alguna canción de este disco, pongo el disco, porque realmente funciona muy como unidad. Sí, sí, pasaba mucho también con el disco que cubrimos la otra vez de, perdón, de Tok Tok, De Spirit of Eden. Spirit of Eden. Que también es muy difícil decir voy a escuchar X canción, digamos. Claro, lo querés En su escuchar defecto, si voy a entero. escuchar un tema, honestamente, no porque sea el primero, pero escucharía más Crumbing Castle que cualquier otro tema porque es una suite en sí misma, digamos. Es un tema que arranca y termina y en 10 minutos te podés decir, bueno, escuché algo piola, escuché una historia. No sé si hay una historia atrás de esto. A mí me da la impresión de que sí, porque Sí, hace... sí, por lo que tengo entendido que sí, hay como una especie de, sí, una narrativa, porque estos tipos también tienen como arcos narrativos Tiene, entre discos tiene un muchas lore, veces. digamos, como dirían los fanáticos de Tolkien o demás, que hay una especie de, digamos, hay una especie de historia atrás. Y yo lo sospechaba porque la viola como que tiene, como que arranca como con una invocación y, o sea, y después, viste que hay como un riff medio hipnótico, digamos que es como el arranque de una historia, es como si te dijera el principio de The Wall o el principio de Tommy de The Who o el principio de una ópera rock, digamos. Sí, hay casi como una especie de, sí, como, nunca lo había pensado, al principio de Carmen Castle es como, viste, las historias que contaban los bardos medievales, que también tenían como Sí, una musiquita hay algo, acompañando la historia, tiene un hay, poco esa onda, muy lejana, pero está. hay algo así, pero lo que está piola es que no está la textura de, digamos, ¿cómo sería esto? Instrumentos medievales y qué sé yo, a los Richie Sí, Blackmore. sí, cero, Estás cero. escuchando una banda de rock que te puede estar hablando de un señor feudal. No sé si es el caso, no tengo idea. Quien haya escuchado más el disco que lo haga. Pero ese tema, Crumble Castle, me parece que sí, es un tema que lo podés escuchar. De hecho, lo escuché hoy a la mañana mientras laburaba y me vino fantástico. Tiene un contra que es, si estás muy quemado, no sé si es un disco que vas a escuchar cuando volvés del laburo a las 7 de la tarde, estás re quemado y decís, voy a escuchar esto. Se No, es un puede. disco para levantar. Es un disco de vamos. Sí, 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 De no hecho, para es. laburar o para entrar en esa es perfecto, porque Pero no, subís. no sirve para salir. Digamos, recomendación del médico Pereiro.
No, para salir Para no. salir no, te levanta más el bocho y No, terminás con no, pues migraña. lo pones y lo que pones a las 8 o 9 de la noche, lo pones para meterte a hacer algo pío. Las prescripciones medicales, porque como se usan mal los vinilos, se usan mal los vinilos. Sí, no, sería escuchar esto antes o tomándote una birra y no tiene ningún sentido. Es un disco en el que activás completamente. Creo que en parte por eso me gusta tanto, pues yo soy muy manija, lo que más me gusta es crear y es un disco para crear. Sí, sí, totalmente. Acá estoy viendo, esto es puro internet, dice que Crumble Castle, el tema son imperios que caen y fragilidad del poder. Es la puerta de entrada al universo del disco. Repito, esto es internet, le pregunté a Sí, no, ChatGTP habla de eso. y Ujú. respondió, digo, y con el tema 2, que es Polygon Wonderland, introduce el mundo ficticio del álbum y funciona como mapa del universo conceptual. Ojo, o sea, hay bastante en este disco, hay un mundo ficticio. 3 de Castle in the Air, búsqueda espiritual, percepción expandida. Me encanta cómo flashea ChatGTP, es terrible. Deserted Dunes, Welcome Where Fit. Empieza a sentirse el viaje físico dentro del relato. Dios mío. Inner Cell, que es el tema 5, cambio de tono, de exploración, conflicto. Bueno, acá empieza a caer el tema 6, Loyalty. Tema lealtad forzada, autoridad. Ojo. 7, Horology. El tiempo como herramienta de control. ¿Cómo flashean la CIA? 8, Tetrachromancy. Hay que ponerle, mono, un tema. Tetrachromancy. Tetracromas es que podés ver 4 colores, porque tetra es 4 Ah, mira. en griego. Es poder ver 4 colores. Acá dice tema central, percibir más colores, expandir la realidad. 9 es Searching, que dice momento introspectivo antes del clímax. Y efectivamente el tema 10 es The Fourth Color, que es conecta directamente con Tetrachromancy. Que Claro, dice, porque fourth color, tetracromas, sí, es el mismo tema casi. ok. La misma temática. Y dice que el disco funciona como un viaje, exploración, conflicto, revelación. Para mí, el disco, la realidad es que no le presté mucha atención a las letras. Hay discos donde le presto más atención a las letras y a este no tanto, pero porque siento que en algún punto ni siquiera tengo que entender todas las palabras para ver que me llegue lo que me llegue. Con este disco en particular. Y yo lo veo en 3 partes. De la canción 1 a la 4 Ujú, es la primera parte, que están bastante relacionadas esas canciones, si bien todo es un todo conceptual y también musical muy unido. ujú. eh, Hay un salto muy grande entre la 4 y la 5, entre Deserted Dunes e Inner Cell. Ok. Hay un salto grande para mí. Y el centro del disco para mí es lo más zarpado del disco. Es donde digo, ok, esto ya es un nivel increíble. Tenés esta trilogía de Inner Cell, Loyalty y Horology. 5, 6 y 7, uno atrás del otro, eso lo podrías De escuchar. casualidad, mono es la parte más, más polirrítmica, más limada, más... sí, sí. Sí, sí. Así es. Y Horology es el pico absoluto de la parte del medio y del disco. Anotado Eh, lo voy a empezar a es, usar porque yo creo que estaba haciendo, viste, un poco de ejercicio acá en casa y empecé a escuchar el disco y en un momento dije, upa, esto se está poniendo picante y me parece que sí, era era la parte del medio y dejé de ejercitar y dije, esto no pega para nada con esto, man. no puede ser cualquier cosa mientras escuchas este No, disco. no, no, Tiene que ser es ciertas lo que te cosas. estoy tratando de decir, dije, pará. La primera parte es como que te da, porque tiene mucho groove además, Sí. tiene mucho groove, entonces te permite seguir en esa, pero cuando todo se vuelve tan polirrítmico o no tan 4/4, pero tan así de manera muy exagerada y los timbres también. Guarda, no tiene un montón de timbres raros a lo Frank Zappa, ¿eh? Porque es bajo, guitarra y un par de cosas más. En un momento aparece un looper que me hizo acordar mucho a On the Run de Dark Side of the Moon, que es conocido por el hecho de lo que significó en esa época. Era un loop con una consola así, que no sé muy bien qué consola será, habría que ver. Puede ser, no había conectado eso, pero puede ser, sí. Habría que escucharlo, habría que escucharlo. Es tranqui, es como, las sensaciones que tengo es, vos tenés es como los mismos Legos que tenés en tu casa, vienen estos Claro, con los mismos Legos,
y te arma una cosa increíble que decís, ¿podías armar algo tan Claro, bueno con claro. los Legos que yo tengo? Sí, al parecer Era, sí. escuchame, Mario, tengo una guitarra, un bajo y una batería. Yo pensaba que se podía hacer un power trio. No, no, también podés hacer esto. Y es muy paradoxal en cierto momento, ¿no? Porque decís, con 3 instrumentos, obviamente hay más, digo, pero estoy exagerando, pero no es como, no sé si ubicás Snarky Puppy, que también me hizo acordar mucho a eso, si no escuchaste una banda de jazz fusión que está espectacular. ¿La escuchaste, mono? No, Escuchala, pero ya ahora, terminá de hacer el podcast, andá y escuchala. En dale. serio te digo. Escuchá un disco que se llama We Like It Here. We like it here. Bueno, Te lo mando ahí si querés en el Google Meet. no, ya, we like it here, me lo voy a acordar. Me vas a Escucharlo. agradecer, no sé si al mismo punto que cuando te recomendé los Pixies, pero me vas a agradecer mucho. Si ya es la mitad de eso, es un montón. Ah, no, vos no sabés lo que es, boludo. La pregunta que tengo para cerrar un poco y Antes de eso, me quedó un comentario previo respecto de los Legos. Lo que sí trae la banda, tirá de mono. que yo creo que permite un montón lo que sucede en este disco, porque mismo las escalas que usan o los acordes tampoco son como normales o comunes, pero cómo llegas a un resultado tan flashero, y creo que la base de esto es la polirritmia que usan Sí, en todo. Y sí, por sí, eso totalmente. Horology te parte el mate, porque Horology, que además es un tema sobre relojes, entonces estás Lo voy a pensando en escuchar ahora. los ciclos distintos, pensando en los engranajes de un reloj, uno más grande, uno más chico, tocándose unos a los otros, con distintas proporciones y tamaños, pero Hmm, todo como un todo que funciona. La canción es así, si te pones a analizar los ritmos que hay ahí y cómo encajan uno con otro, es re complejo, pero re natural. exacto. Entonces creo que por eso pueden hacer lo que pueden hacer en este disco. Sin polirritmia, este disco es Muy impensable, interesante, no mono. tendría lógica. Sí. Muy, muy interesante. Igual hay un par de escalas, ¿no? Que generalmente no usarías en el rock. ¿Viste? Sí, Escuchás de repente, ¿viste esa cosa? Na, 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 y se quedan ahí en la séptima mayor, no sé si ubicás lo que estoy cantando, medio, sí, 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 que sí, se sí. quedan ahí en esa cosa media melódica armónica oriental que decís, ¿viste? Sí, es medio orientaloso, sí. En Crumble Castle pasa mucho, ¿viste? De estar ahí en la séptima mayor y decir, bueno, resolveme la tónica, la puta madre, y no lo hacen. Hay algo en las melodías, pero no es súper, digamos, no es que usan, digamos, escalas de 6 tonos como Debussy, una cosa recontra así bizarra, No. no es eso. La pregunta un poco del final, mono, que tenía era, ¿qué hace que este disco, que salió en el 2017, eh, tenga de esa época que vos decís, si este disco salió en los 70, si vos me decís salió en los 70, ¿no? Al lado del lado oscuro de la luna, otros discos progresivos, ¿no? Principios de los 70, quizás te crea quizás te crea, te digo, sí, sí, puede ser. Este, ¿qué hace, qué aportó de nuevo un par de décadas después? Este disco no podría haber existido en los 70. Ok, No tengo cómo justificarte esto racionalmente, pero si vos me lo preguntás, mi estómago, mis intestinos, mi tripa diría, esto no hay chance de que haya salido en los 70. Eh, ok. entonces, digamos, no veo cómo podría haber sido. No, pero es una pregunta correcta. Digamos, es una impresión que no no es un reproche al disco. Dije, o sea, suena tan atemporal en algunos momentos, atemporal en el sentido de que como no tiene efectos, no tiene nada típico de la época, digamos, pues no sé qué sería típico de algo del 2017, no tengo idea. No tiene autotune, que sería algo típico del 2017. No tiene No, baterías no. electrónicas, no tiene, digamos, no hay nada de la época, no hay nada de la época que vos digas, bueno, salió lado oscuro de la luna. Y hay discos mono que son así. El otro día estaba escuchando una banda que está muy piola. Nada que ver, que se llama The Modern Lovers. No sé si lo escuchaste alguna vez. Mm, mm. Que nada, me lo tiró así una vez Spotify de manera aleatoria. Y terminó siendo, yo pensaba que era una banda de los 2000, una cosa así. Terminó siendo una banda de 1973, digamos. Cosas que pasan. Pero bueno. Sí, puede ser. Es muy difícil de poder decir estas cosas sin escucharlo, sin saber en qué año era, porque claramente Mm, sabía que era reciente antes de escucharlo. Pero si volviendo a tu pregunta, y yo creo que, sí, supongo el uso de la polirritmia, pero de una forma tan natural, mm. es algo que sí, es espectacular.
Sí, sí, puede ser. El hecho de que ya haya existido Tool, demás, yo no siendo muy conocedor de Tool tampoco, para decir, bueno, esto fue. Me hace acordar más en las texturas, quizás a Pink Floyd, Yes, etcétera, etcétera, y por ahí en la polirritmia más a Tool, digamos. Eh, para mí, yo igual estuve escuchando Tool hace poco, me costó, o sea, lo escuché, pero me Mm. van a matar, me van a crucificar y tienen razón los que me crucifican, me aburrí. Escuché dos, tres álbumes de Tool, me aburría, era como, sí, está buenísimo, es como Ese re es complejo. la mejor manera, es el mejor motivo por dejar de escuchar un grupo, digamos. Me aburrí. Sí, lo Digo, no cual es malo, no es me da bueno, tipo, pena, no te porque resulta interesante. la gente que le gusta Tool les encanta y está re bueno cómo lo justifica, entonces me dan ganas de que me Sí, sí, gusten los sí. discos de Tool. Yo fui con muchas esperanzas, pero me comí un embole tremendo, entonces tal Sí, vez no sí, es que, sí. no sé, Mm. pero probé. Entonces no te puedo decir cómo Tool maneja el polirritmo porque me costó entrar en los Sí, discos. yo lo Eh, decía de una manera bastante práctica en el hecho de, yo veo que, por ejemplo, Pink Floyd, si bien decís, bueno, utilizan la polirritmia y salen del cuatro cuartos, en realidad es más una excepción que la regla, porque generalmente Pink Floyd tiene los temas en cuatro cuartos y de repente decís, bueno, sí, pasaron al siete octavos acá. De hecho, el ejemplo sí, más paradójico es el de Money, que es 7 cuartos, 7 sí. octavos, depende de cómo vos te guste. Y cuando pasa el solo de viola, para hacerle la vida más fácil a Gilmour, le pasan a 4 cuartos. ¿Viste? Tenés un solo de Está saxo. buenísimo ese cambio, Ese cambio sí. está buenísimo. Mismo Radiohead tenés algunas como 15 Steps está en 5 cuartos y no es la regla de Radiohead tampoco. Pero sí, el uso es constante, el uso de la polirritmia acá y es como muy natural, es como que, sí, no te das cuenta, pero está. Y el único otro artista donde yo Ujú. escuché este uso de la polirritmia tan natural y tan rico y tan grosso es Aphex Twin, No que no conozco. es, no es rock para nada. ¿Lo ubicás? No, no, no. Música electrónica. Es un tipo que sí, 10 años más grande que nosotros, de haber nacido a finales de los 70. Una cosa así. Y el primer disco de. Esto ya no es rock, así que debería estar censurado dentro del contenido de este canal, pero el primer disco creo que es, o de los primeros discos que tiene, que es Selected Ambient Works 85-92. Me suena eso. No sé si me Si lo me decís pasaste ya. elegí un disco de música electrónica para llegarte a una isla desierta, es ese. Es No, ese. no tengo que dudar ni 5 microsegundos. Es ese. Y tiene un uso de la polirritmia Aphex Twin así de rico y así de natural. Es la única otra instancia, si querés, en mi catálogo musical, en mi mente, de cosas que me gustan en serio, Mm. que digo, a estos no es que le van a hacer sombra a Aphex Twin, pero están a ese nivel con Ok. el uso de la polirritmia. Bueno, y bueno, como te decía, para cerrar un toque el capítulo, ¿qué nos llevamos de este disco? ¿Qué es lo espectacular de este disco? ¿Qué es lo que te agarró de este disco y decís, lo sigo escuchando? Me dijiste muchas veces, este disco lo escucho todo el tiempo. Para mí este disco es como un día de sol. No necesariamente, sí, podés llevarte muy buenos recuerdos de eso, pero vos lo que querés con un Pero día un de poco, sol o sea, es. este disco estás en un día de sol con tus Legos, o sea, vamos armando el... Pero ¿Llevaste los Legos o no? para si termino, sí, acá tengo unos Legos acá abajo, dos Ah, cajas. mierda, pero digo, Pero, en ese día de sol que saliste de tu casa y demás, estás llevando los Legos. Estoy armando un landscape. pero es como un día de sol en el sentido de que por ahí tuviste un día de sol espectacular y lo recordás muy bien, pero en realidad vos te despertás, no todos los días, pero muchos días dices, hoy quiero un día de sol otra vez. La gracia del día de sol es vivirlo. Entonces, para mí este es un disco cuando tenés que hacer cosas y algunas de esas cosas requieren creatividad o que saques algo distinto, interesante, poner este disco y meterte en el trip de crear mientras estás Ujú. escuchando el disco, es como un día de sol. Entonces es un disco que es realmente una experiencia que podés repetir, Espectacular. no todos los días, pero Está seguido. bien, está bien. Y es fresco y potente como No un todos día los de días sol. porque pierde eficacia o porque te lima la cabeza. O Qué las sé yo, dos. hay otras cosas también en la vida y supongo que lo quemaría a muerte. O sea, hubo una época que lo escuchaba todos los días, Está bien. por unas semanas, porque hay demasiado ahí como para. Tenía que seguir escuchándolo, cosa que también me pasó con otros discos de ellos, Sí, sí, un sí. poco menos, pero también. Pero sí, no lo vas a escuchar todos los días tampoco. ¿Sabes qué? Probalo. Por ahí va a haber Está bien, gente está que bien. necesita un día de sol todos los días. Bueno, bueno, espectacular. Un disco de excepción del 2017 para quien esté preparado,
le guste limar un poco de la cabeza y aumentar la creatividad, mono. Espectacular. Con esto nos Por lo menos así lo despedimos. veo yo. Muchísimas gracias, mono, por este podcast. Un placer fantinearte y hasta la Un placer próxima. para mí. Gracias por dejarnos hablar de este disco que me gusta tanto.